Vamos a dar comienzo así a nuestra segunda sección. Hablemos con. Bien, a esta hora tenemos vía telefónica a Rocío San Miguel. Ella es abogada, presidenta de Control Ciudadano para la Seguridad, Defensa y la Fuerza Armada Nacional. También, por supuesto, defensora de derechos humanos. Ya hemos conversado con ella aquí en Punto de Corte Radio. Le doy la bienvenida a Punto de Corte. Muy buenos días, Rocío. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchas? Buenos días, Johan. Siempre es un placer conversar con ustedes. Gracias por atendernos, Rocío. Fíjate, quisiera comenzar más allá de lo que ha sido la noticia en las últimas 24 horas, tu posición y tu reacción en torno a ello. Hay información en este momento de presuntamente algunos traslados de presos políticos a centros de salud por algunas complicaciones, incluso por COVID-19. Quisiera saber si maneja algún tipo de información sobre ello y qué tan cierta es esta realidad dentro de las cárceles venezolanas, ¿no? Por supuesto, desde que comenzó la pandemia es una de las mayores preocupaciones, no solamente de los defensores de derechos humanos, sino la familia de todos los presos políticos y comunes, ¿no? Sí, efectivamente, la preocupación en torno a la situación de los recintos carcelarios y hemos recibido de familiares de personas privadas de libertad, familiares de presos políticos muy angustiados, en el caso de todos sus hijos, positivos para pruebas de COVID. Anoche había un recuento inicial. Podrían haber dado que se sepa. Bien, tenemos algunos problemas en la comunicación, Rocío, no te escuchamos muy bien. Tenemos entendido, pues, la zona también en la que estamos ubicados ambos, quizás genera algunas interrupciones. Vamos a tratar de establecer nuevamente la comunicación. Vamos de alguna forma a tratar en este momento de volver a establecer una comunicación con ella para de alguna forma poder entender, ¿no?, estas explicaciones que ella está haciendo, que es muy importante y que sin duda alguna generan mucho interés en este momento en donde la situación de los presos políticos pudiera estarse viendo afectada producto de lo que son su situación de salud. Rocío, te llamamos nuevamente de Punto de Corte, ¿nos escuchas? Sí, perfectamente. ¿Me escuchan ustedes a mí? Excelente, ahora sí te escuchamos claro. Rocío, quisiera que retomaras la apreciación que estabas haciendo, por favor, y disculpa que las interrupciones. Sí, daba cuenta de las llamadas que recibimos de familiares de presos políticos y en general privados de libertad que se encuentran en centros de detención en Venezuela y había un estado de alarma en ellos el día de ayer. Por supuesto que el alerta se genera con la información que trasciende del fallecimiento del general Baduel, presuntamente fallecido por causa del COVID. Algo que no se ha podido determinar con certeza, especialmente a partir de las denuncias de sus propios familiares. Pero lo cierto es que ayer en la noche, Johan, había alarma, se daba cuenta de unos 20 privados de libertad que podrían estar contagiados con exámenes positivos por COVID y la preocupación de sus familiares por la ausencia de traslados a centros de salud o de atención médica urgente. Tenemos que tomar en cuenta, ¿me escuchan? Sí, adelante. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, continúa. Hola. Aló. Rocío, te escuchamos, Sí, adelante. Aló. Rocío, ¿nos escuchas? Te escuchamos. Aló. Rocío, ¿nos escuchas? Bien, seguimos con inconvenientes en la comunicación. Por supuesto, todo lo que genera estas complicaciones en las telecomunicaciones. Rocío, te estábamos escuchando, no hubo ningún tipo de interrupción. Ibas a mencionar algo sobre que hay que tener en cuenta, ¿no?, sobre estas denuncias de los familiares, ¿no? Exactamente. Lamento las interrupciones, pero es francamente difícil conversar en Venezuela y tener una reunión sostenida, especialmente cuando es con periodistas, porque parecieran deliberadas estas interrupciones. Totalmente. Fíjate, Johan, el cuadro en este momento es preocupante, yo diría alarmante. El procedimiento que se debe seguir por parte del Estado en este momento es
hacer exámenes generales en los centros de detención para los privados de libertad. Trátese de presos comunes, presos políticos, para darles asistencia médica urgente para aquellos que puedan estar contagiados. Sí. Hay presos políticos con enfermedades persistentes, como es el caso de Javier Tarazona, director de Fundaredes, quien se encuentra detenido en el helicoide. Javier es un paciente con hiperinsulina, tiene problemas de asma crónico y no queremos pensar la gravedad de su cuadro para el caso de confirmarse que efectivamente tiene COVID, como ha trascendido ayer en la noche. De manera que la situación es preocupante en términos de los altos índices de contagio que podrían estarse dando en este momento y en concreto en el helicoide, la sede del SEBIN en Caracas. Rocío, fíjate que me llama la atención, así como seguramente a ustedes, defensores de derechos humanos, abogados, lo que sucedió en el último mes con el cambio de los nombres de algunos centros de reclusión y el traslado de los mismos. Incluso el mismo Raúl Baduel fue trasladado desde la llamada La Tumba del SEBIN de Plaza Venezuela hacia el helicoide. Esto pudiera estar... ¿Cuál es el objetivo de esto, no? Porque muchos dicen, bueno, es el traslado para que sean considerados presos comunes porque ya está a cargo del servicio penitenciario y no solamente del SEBIN, pero ¿cuál es la verdad, el trasfondo de esto? Y si tiene directamente que ver, quizás una apreciación que podamos conocer de tu parte con lo que fue el fallecimiento de Baduel, ¿no? Es imposible determinarlo porque no hay transparencia en el mecanismo de abordaje que están adelantando los centros de detención de órganos de inteligencia del Estado. Johan, el estándar internacional establece que no deben existir detenidos en centros de inteligencia. Es decir, la peligrosidad que reviste que órganos de inteligencia como el SEBIN o la DIGESIN tengan detenidos personas que están siendo investigados es muy alto. Eso significa prácticamente torturar a una persona para que reconozca hechos y seguir adelantando la investigación, como ha ocurrido en casos emblemáticos donde han fallecido personas en centros de inteligencia. Sí. Me refiero solamente a dos casos. Por ejemplo, el caso de Fernando Albán, del cual se han cumplido 3 años de su asesinato hace el 8 de octubre, repito, hace 3 años, Sí. Y el caso de Rafael Acosta Arévalo, uno que fue asesinado en el SEBIN y el otro asesinado en manos de la DIGESIN. Los centros de inteligencia no pueden tener detenidos. Entonces, hay una solicitud expresa elevada por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en este sentido. El gobierno ha hecho su promesa de trasladar a estos presos de centros de inteligencia a cárceles comunes, pero no parece estarlo cumpliendo y parece engañosa la situación. Para nada se cumple con este estándar trasladando a una persona de La Tumba al helicoide. Siguen estando en situaciones controvertidas de detención. Por lo demás, a estos centros no han tenido acceso órganos de protección de derechos humanos, Sí. No han tenido acceso la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos ni el Comité Internacional de la Cruz Roja, lo cual daría garantías mínimas sobre las condiciones de detención, repito, tanto en la DIGESIN como en las sedes del SEBIN en Caracas. Rocío, fíjate que ayer, por supuesto, en todo este análisis que desencadenó la muerte de Baduel, una de las principales preguntas que se generaron era qué tanto impacto pudiera tener dentro de las filas de la Fuerza Armada Nacional, ya que estamos hablando quizás, corrígeme si me equivoco, del preso político militar más importante, al menos en las últimas décadas, preso político desde Hugo Rafael Chávez Frías, que puede tener impacto esto dentro de la Fuerza Armada, y si es así, por supuesto, pues quisiéramos saber hasta qué punto, ¿no? Sin duda, es el preso político militar más importante desde la detención en su momento de Hugo Chávez y los golpistas del 4 de febrero. No podemos olvidar que Raúl Isaías Baduel fue fundador del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, Sí. conjuntamente con Hugo Chávez Frías, Felipe Acosta Carles y Jesús Urdaneta. Además era un
digamos, un profesional de las armas con una muy importante trayectoria en el seno de la Fuerza Armada Nacional, con un liderazgo consolidado. Ocupó la más importante posición en su momento como comandante de la 4ª División Blindada del Ejército, una de las plazas más importantes, comandante general del Ejército, ministro de la Defensa. Y luego la posición que una vez se da su salida del Ministerio de la Defensa, su posición pública adversando el giro que estaba tomando la revolución bolivariana. Sí. Es una ficha clave digamos, de la ruta que adopta la Fuerza Armada Nacional, y por supuesto el segundo juicio que se le hace causa de su prisión actual, por el cual ingresa en 2017 nuevamente en prisión después de haber cumplido una pena por otros delitos, que lo enfrenta con integridad a la cárcel. Baduel digamos, era un oficial que mantuvo una enorme influencia en la Fuerza Armada Nacional, yo diría entrado el año 2017, mucho más que otros connotados presos y privados de libertad, como pudieran ser Miguel Rodríguez Torres, sí, o incluso Cliver Alcalá, privado de libertad en los Estados Unidos. Es decir, esto hace mella en la Fuerza Armada Nacional. Esto no va a tener repercusiones públicas en la institución. Además, es una manera que yo creo que debe estar llevando a reflexionar a los mandos militares del modo en el que fue tratado uno de los generales más importantes de la revolución. Claro. Además, el causante del regreso de Chávez al poder en el 2002. Maduro, francamente, trató de manera humillante, porque podía haberlo, digamos, privado de libertad, pero es que además lo degradó en el 2018, lo expulsó de la Fuerza Armada Nacional, le sustrajo de su grado de general en jefe, al cual había accedido por justamente Hugo Chávez Frías cuando llegó al cargo de ministro de la Defensa. Rocío, muy importante lo que mencionas en torno a lo que pudiera desencadenar a nivel de reflexión, ¿no? Porque creo que es un claro mensaje. Bien has desglosado estos últimos elementos, incluso de el degradez que fue víctima pues, de sus cargos en la Fuerza Armada Nacional. El retirar estos cargos, pues me parece que es un claro mensaje, más allá incluso de que haya sido hasta la mano derecha, muy cercano de Hugo Chávez a los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional activos en este momento, que pudieran estar de alguna forma disintiendo en algún momento, ¿no? Es un mensaje claro, ¿no? Bueno, no nos olvidemos que la Fuerza Armada es una institución corporativa, es decir, más allá de la hoja de ruta que puedan tomar algunos de ellos apartados de un proyecto político, siempre se han tejido solidaridades. Conozco de muchísimos casos de oficiales activos que brindan una mano a otros oficiales que se encuentran en desgracia, se preocupan por su familia, es decir, hay compañerismo, eso formó parte de las características esenciales de la Fuerza Armada Nacional. El gobierno de Maduro ha tratado por todos los medios de socavar esos lazos de corporativismo militar y se ha dado la tarea de degradar y expulsar y de sustraer grados militares a muchos oficiales por razones políticas, algo que no hizo en la llamada Cuarta República, al punto que Chávez pudo guardar sus grados militares, Diosdado Cabello guardó sus grados militares, Eliezer Otaiza y todos aquellos que participaron en intentonas golpistas. Por el contrario, hasta la fecha tenemos casi ya 50 militares prominentes que han sido despojados de sus grados militares, degradados, expulsados, y esto busca claramente el de generar un desprecio, una suerte de deslegitimación en la que ha apuntalado Maduro su gestión. Eso hace daño en la institución. Yo estoy segura de los afectos que incluso el propio Chávez manifestó a los familiares de Raúl Baduel. Además, un hombre que muere de manera joven. Baduel tenía 66 años, es decir, todavía un hombre joven en el cual sin duda alguna deben de estarse mirando los altos mandos militares. Venezuela tiene una capacidad de relevo generacional en la Fuerza Armada en el que sus oficiales pasan a retiro muy pronto y la memoria es corta en Venezuela. Aquí el llamado es a que se miren estos militares y vean en muchos casos el trato injusto, pérfido y en otros criminal que se hace contra la carrera, contra la integridad de estas personas y debería llevar a la reflexión. El llamado aquí es a un liderazgo sano de la Fuerza Armada Nacional. Tiene que protegerse
esta institución como una institución del país y no al servicio de una parcialidad política, Sí. como ha ocurrido y se ha degenerado en estos últimos años, Johan. Rocío, quisiera también abordar el tema de estas investigaciones en instancias internacionales. Estos hechos de las últimas horas, no solamente la muerte de Baduel, sino las condiciones de salud de otros presos políticos, que repito, de manera extraoficial se ha conocido que están siendo trasladados a algunos centros de salud, puede influir de alguna forma en los elementos a tomar en cuenta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la CPI en presuntas crímenes de lesa humanidad, investigación que pudiera comenzar pronto. ¿Esto puede ser tomado en cuenta? Bueno, la situación de una persona tan prominente como Raúl Baduel, de haber muerto bajo la responsabilidad del Estado, genera una enorme preocupación. La primera preocupación, Johan, es que se utilice el pretexto de COVID para que sigan muriendo personas y presos políticos dentro de los centros de detención. Yo creo que ese es el primer alerta. Es decir, la excusa del COVID para que puedan morir personas prominentes, presos políticos en los centros de detención. Eso llama poderosamente la atención y es una enorme preocupación. Segundo, hay que decir con todas sus letras que desde el momento que una persona queda bajo resguardo del Estado en un centro de detención, es responsabilidad del Estado garantizar su vida y su integridad personal. Una persona no puede ser torturada, una persona si se encuentra enferma debe tener atención médica especializada y urgente para los casos en que su integridad a la vida esté en riesgo. El Estado debe responder por la muerte de Raúl Baduel, en principio, determinar las causas de su muerte y las responsabilidades por acción o por omisión en el caso de este fallecimiento. Van 10 casos documentados de presos políticos que han fallecido en manos del Estado en centros de detención. La alta comisionada ha pedido una investigación en este sentido. Aquí lo que se estila en casos controvertidos como estos es la aplicación del protocolo de Minnesota. Es, digamos, una hoja de ruta que permite establecer controles sobre la autopsia, el tipo de pruebas y tomas de muestras que se toman sobre la persona que ha muerto, procedimientos muy precisos sobre la identificación del cadáver, la recuperación de los restos humanos. Es decir, se ciñe a principios y elementos de la investigación muy rigurosos que pueden dar fe de las condiciones o las causas de la muerte. Ojalá pueda adelantarse una investigación independiente en este caso y ha ofrecido, lo cual de alguna manera es una revictimización, ha ofrecido el fiscal general de la República ayer a los familiares que puede realizarse otra autopsia. La pregunta es por qué no se dieron los métodos de rigurosidad, de participación familiar en la primera autopsia. Esto es trágicamente dolorosa. Enterrar a una persona y decirle al día siguiente, bueno, si usted quiere puede hacer una segunda autopsia. Eso constituye lo que en derechos humanos se llama revictimización, volver a hacer pasar por el dolor a las víctimas en el ejercicio de sus derechos. Es decir, Rocío, para una precisión, ¿esto sucedió? O sea, ¿es así? ¿Se le fue comunicado a la familia que puede tener acceso a una segunda autopsia? En declaraciones públicas, Tarek William Saab manifestó en un programa ayer con Vladimir Laguna que los familiares podían realizar, si querían, una segunda autopsia a los restos del general Baduel. Para mí esto es un modo de revictimización en el que incurre el fiscal general. Creo que pudieron haberse tomado todas las medidas para hacer participar a los familiares en mecanismos de garantías que les permitieran conocer y dar claridad a las causas de las muertes del general Baduel y no esa precipitación con la que se dio entierro a sus restos. Esas confusiones iniciales en las que ellos pensaban que lo iban a cremar, es decir, todo ese apresuramiento que lo que genera son dudas sobre la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado en cuanto a la muerte, repito, del general Baduel. Es correcto, es correcto. Rocío, muchísimas gracias por atendernos, muy oportuna y acertada tus apreciaciones y tus explicaciones que sin duda alguna pueden generar una guía en este momento en cuanto a esta situación. Gracias, Rocío.
Un fuerte abrazo para ustedes. Gracias a ustedes. Seguro. Rocío San Miguel, abogada, defensora de derechos humanos. Ella, por supuesto, ha planteado unos puntos muy interesantes e importantes a tomar en cuenta, porque además el hecho de que se generara digamos, estas circunstancias